Hola, soy Helen Badilla, especialista en neurociencias aplicadas, y les voy a compartir un tema muy interesante. Espero que sea de su provecho, justamente en estos momentos que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Y se trata sobre el impacto y el manejo del estrés en tiempos de cambios. Bien, ¿por qué es tan difícil adaptarnos a los cambios? ¿Por qué nos estresa tanto cada situación que aparece? ¿Por qué sentimos tanto temor? Pues bien, esto se explica de la siguiente manera. Los seres humanos somos un trinomio entre la razón, las emociones y el instinto de sobrevivencia. Por eso es sencillo explicar el funcionamiento de los seres humanos a partir del cerebro triuno. Y hemos dicho que hay un cerebro que piensa, hay un cerebro que siente y hay un cerebro que tiene una de las funciones más importantes, y es justamente proteger nuestra vida. Es decir, tiene a cargo nuestra sobrevivencia. Y justamente este cerebro, denominado reptiliano o primitivo, toma el 85% de nuestras decisiones. Ahora bien, ese cerebro está muy vinculado justamente con los dos temas de hoy, que es el miedo y el estrés, justamente también cómo manejarlos y qué efectos tienen ambos en nuestra vida y en nuestra mente. Una de las principales funciones de este cerebro reptiliano, que como bien dije tiene a cargo la sobrevivencia, es además mantenernos de alguna manera inconsciente nuestra energía, porque este cerebro sabe que si agota la energía del cuerpo puede colapsar y puede morir. Es resistente al cambio y es sumamente fiel a las viejas formas de hacer las cosas para evitar gastar energía. Es decir, cada vez que vayamos a hacer una tarea, este cerebro reptiliano se activa y de alguna manera se pone en estado de alerta para saber si esa tarea que vamos a realizar va a implicar un gasto mayor de energía, porque entiende que si se agota esta, significaría nuestra propia muerte. Uno de los principales estímulos que justamente trabaja al lado de este cerebro que mantiene nuestra sobrevivencia es el miedo. ¿Y por qué? Porque le permite prevenir el peligro y activar el botón de sobrevivencia. Es decir, ante una eventual situación de peligro, es el miedo quien activa nuestro instinto de sobrevivencia. Ahora bien, ese cerebro, también controla la cantidad de cortisol que genera nuestro cuerpo, es decir, la cantidad también del estrés. Por eso es que está muy relacionado con el comportamiento y con el comportamiento no consciente. ¿Como cuáles? Como la ansiedad, como el mismo estrés, como esas situaciones en las que no podemos explicarnos cómo nos sentimos. Este cerebro interviene entonces en los que son los aspectos de miedo, estrés y sobre todo ante el cambio. Ahora bien, además tiene una función sumamente importante. Dijimos que el cerebro reptiliano es un cerebro que mantiene nuestra energía, que se asegura de que tengamos energía para no morir. Y digo este comentario porque el ahorro de energía está muy relacionado con las zonas de resistencia y de gestión de cambio. Como pueden apreciar, tenemos varios círculos que representan estas zonas. La primera zona es la zona denominada de confort. Suelo no llamarla de confort, creo que debería llamarse más zona conocida. ¿Y por qué? Debería llamarse más zona conocida porque hay más de una persona que se encuentra en esta zona llevando a lo tico palo, llevando trabajo, pero sigue estando ahí porque es la zona que conoce. Y entonces prefiere seguir sufriendo, quejándose antes de salir de esa zona. Fíjense en qué interesante.
La vida es como una probeta, es como un recipiente lleno. Cada mañana nos levantamos cargados de energía, prácticamente a un 100%. Después de que comenzamos a realizar tareas, esa energía viene disminuyendo, es decir, disminuye cuando salimos de nuestra zona de confort y empezamos a realizar alguna tarea diferente a lo que significa estar estático o durmiendo. Aunque se ha dicho que estando durmiendo también consumimos energía. Pues bien, cuando llevamos una vida cotidiana y de pronto salimos de esa vida cotidiana, en cada tarea que hacemos, esta energía comienza a disminuir. Cada tarea implica un consumo de energía. El salir de la zona conocida para llegar a la siguiente zona, que se llama zona de aprendizaje, y que se da justamente cuando algo está cambiando en nuestra vida, implica entonces un esfuerzo mayor de este cerebro para poder hacer la tarea. Es decir, implica un consumo mayor de energía. Muchas veces este cerebro, al ver que el esfuerzo es tan grande, prefiere volver otra vez a la zona de confort o a la zona conocida. Eso significa que la vida de esa persona es prácticamente estática y con pocas probabilidades, con pocas opciones de avanzar en la vida, porque la zona de aprendizaje de alguna manera le evoca miedo, que es la siguiente zona y es mucho más grande que aprender. El salir de lo cotidiano, el salir de lo conocido implica volver a aprender. Y volver a aprender, como lo dijimos, implica un consumo mayor de energía. Entonces nos llenamos de miedos. Miedos que se manifiestan en frases como, ¿y si no funciona? ¿Y si no logro aprender? ¿Y si no logro salir adelante? Todas estas, dudas invaden el cerebro y hacen que, llegando a la zona del miedo, volvamos otra vez a la zona conocida. Aunque la zona de aprendizaje puede representar una oportunidad para seguir adelante. Entonces, si superamos la zona del miedo, podremos aprender y llegar a la zona de los logros. Con esto quiero que quede claro que nuestra naturaleza por sí misma está programada para ahorrar energía. Y por eso es que nos cuesta tanto y nos es tan difícil los cambios. Enfrentar situaciones como las que estamos viviendo actualmente significa desaprender lo que ya habíamos aprendido y hacer un esfuerzo mayor para volver a empezar o aprender alguna otra cosa, hacer las cosas diferentes. Pero estando consciente de esto, usted puede superarlo. ¿Cómo? Con pequeñas recompensas. Porque déjenme decirles que una de las características que tiene el miedo es bloquear nuestra mente. Si sientes miedo al cambio, no puedes encontrar ninguna alternativa más. Ninguna opción aparece en tu mente. Si sientes miedo, también llegas a deteriorar el sistema inmunológico y comenzar a padecer de muchísimas enfermedades. Una de ellas, la enfermedad del siglo XXI, el estrés a causa del miedo. Pues bien, dicen que resistirse al cambio es prácticamente la norma, no la excepción. Sin embargo, a partir de este conocimiento, usted puede hacer del cambio un aliado y no un enemigo. Pues bien, el miedo es una de las principales causas por las cuales nos resistimos ante el cambio. Pero, ¿qué es el miedo? El miedo es la sensación de angustia provocada por dos aspectos. El primero, por la presencia de un peligro eminente en el presente y muy relacionado con nuestra sobrevivencia.
Viene a mi mente, por ejemplo, estamos en un país que tiembla muchísimo y de pronto viene un temblor. Entonces, esa reacción de salir corriendo o esa reacción de alerta es justamente provocada por el miedo, que ya dijimos es uno de los principales estímulos de ese cerebro de la sobrevivencia llamado reptiliano. Entonces, eso es lo que nos permite huir ante un incendio, ante una situación que esté amenazando nuestra vida. Hasta ahí el miedo es un aliado de sobrevivencia. Pero hay otro aspecto, ¿verdad? Otro aspecto que tiene que interviene en esta presencia del miedo es que el miedo puede tratarse también de un aspecto, una situación infundada. Es decir, no necesariamente el miedo puede aparecer de mí. El miedo puede venir de otras personas. Yo puedo estar tranquila acá y un comentario negativo, un comentario que tenga que ver con mi sobrevivencia puede perfectamente de igual forma alterarme, ¿ok? O sacarme de mi comportamiento o conducta normal. Ahora bien, el otro aspecto tiene que ver con la presencia de un peligro imaginario, es decir, de algo que suponemos que aún no ha sucedido. Y este sucedido lo toma el cerebro como si fuera real. Entonces empiezas a sentir las consecuencias del miedo. Se trata entonces de dar un significado real a una circunstancia o situación que es producto de nuestras creencias, de nuestra imaginación o también de una información que quedó grabada en nuestra mente de forma consciente o no consciente y que por A o por B un tema se dio y esa información sale a relucir y me pone en estado de alerta. Esta información que yace en nuestro cerebro, que por lo general nos pone en alerta o en modo miedo, es información de la cual no estábamos conscientes. Ahora bien, ¿cuáles son esas manifestaciones del miedo? Me imagino que usted puede tener una lista de manifestaciones del miedo, pero vale la pena repasarlas para estar consciente. ¿Por qué? Porque muchas manifestaciones son creencias, no han sucedido. Sin embargo, nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación y asume que esa creencia es la realidad. Manifestaciones entonces del miedo. Bloqueo o parálisis para pensar, para encontrar una solución y para actuar. ¿Cuántas veces tenemos que tomar una decisión que nos aterra y entonces decidimos postergarla? Aquí el resultado no va a ser el miedo. Aquí el resultado va a ser producto de no tomar una decisión porque la parálisis y el bloqueo no nos permitió ver alguna salida. Otra opción, más que una opción, otra manifestación es el autosabotaje. ¿Cómo se da? Se da por medio de pensamientos negativos y una sensación de incapacidad. Todos estamos viviendo en este momento un tiempo de cambio, pero además un tiempo en el que estamos bombardeados de mucho miedo. Un miedo que es eminente, ¿verdad? Pero le damos todavía ¿qué podríamos decir? Un nivel mayor de lo que realmente significa. Y esa sensación nos provoca también incapacidad. Todo esto hace que no podamos ver más allá, no podamos ver oportunidades y no podamos reinventarnos. El autorreproche es otra manifestación del miedo. Se trata de una voz interna que detiene el deseo de avanzar y que de alguna manera nos aleja de nuestros objetivos. Como no es el momento, mejor no lo hago. Y si falla, y si no funciona,
y comienza el autosabotaje. O si yo no soy capaz y si no lo logro. Las excusas es otra forma de manifestaciones del miedo. Cuando nos comprometemos a hacer algo y no lo cumplimos. Si se dan cuenta, puede ser que no lo quiera hacer porque no le interesa, pero muchas veces esa lista de tareas que no realizamos están llenas de miedos. El miedo a no hacerlo bien, el miedo a fallar antes que intentarlo, y ahí vienen una serie de excusas y justificaciones. El conformismo y la mediocridad es otra manifestación. ¿Cuántas personas se conforman con lo que tienen o lo que hacen por miedo a aprender otra forma? Entonces se convierten en conformistas y mediocres. El estrés, como bien señalé hace unos minutos, es una manifestación del miedo. Y déjenme decirle que el estrés no es malo en su estado natural, porque ya dijimos que el miedo y el estrés reaccionan ante momentos de alerta. Si no fuera por el estrés y el miedo, nosotros ante una situación de peligro ya nos quedamos estáticos y no hacemos absolutamente nada. Pero cuando ya se convierte en un estilo de vida, es nefasto. La actitud descalificadora, menospreciando a los demás. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted a alguien que le diga, ¿cómo se te ocurre? Jamás, estás loco o loca, no lo intentes. Bueno, eso es una actitud descalificadora, negativa, que muchas veces recibimos o que nosotros también damos. Atención, porque esos comentarios son comentarios infundados en el miedo. Mi miedo se manifiesta de una forma en la que yo hago comentarios negativos, contrario a impulsar quizás una buena idea. La ansiedad, principalmente, ante la falta de control en situaciones de incertidumbre, también causan miedo. Y mire qué interesante, entre más informado esté uno, menos miedo siente. Voy a dar un ejemplo de salud. Va uno donde un médico y le dice que tiene determinada enfermedad. Y determinada enfermedad puede ser descrita por el médico con un término que no comprendemos. Al no comprenderlo, nuestro sistema se alerta. Sin embargo, puede tratarse de una simple alergia o algo que puede ser resuelto de manera simple. A eso me refiero con que es importante informarse para no sentir miedo. Y si la incertidumbre no está en sus manos, bueno, déjeme decirle que lo que sí está en sus manos es lo que usted decida hacer con su vida. Entonces, eso va a disminuir el miedo. Trabaja un ratito en esto. Haz una lista de las cosas que puedes controlar y las que no. Y verás cómo esto baja el nivel de ansiedad, estrés y miedo. Pues bien, ¿qué más tenemos que decir? Bueno, si hablamos de las manifestaciones, estamos hablando también de cómo evitar el miedo. Pregúntese, y esto es estratégico, ¿qué haría si no sintiera miedo? Sí, usted que me está escuchando, ¿qué haría si no sintiera miedo, temor o pánico? Seguramente toda esa lista de cosas que usted tiene y que tal vez se propuso desde diciembre, las lograría. Muchas cosas que no tienen que ver con el aporte de un recurso económico, que tienen que ver tal vez con cambios internos. ¿Qué haría si no sintieran miedo? Le invito a hacer una lista y a escribirla, porque en la medida que lo escribes, así tomas conciencia. A ver, ¿qué otra forma podemos evitar el miedo? Reflexiona si lo que piensas y sientes
está realmente sucediendo en ese momento o lo estás imaginando o suponiendo. No mires ni escuches noticias o comentarios negativos que alteren tu día. Mucha gente se levanta en la mañana en este país y pone las noticias, es lo primero que hace. Y yo me pregunto, ¿cómo terminarán el día? Me imagino que aterrados, decepcionados y llenos de miedo. En momentos de cambio, hay que ser consciente de los riesgos, del peligro, pero no hay que vivir las 24 horas en angustia, en sobrevivencia, porque entonces estarás perdiendo oportunidades para vivir como realmente te mereces. Evita a la gente tóxica. Es una manera también de huir, de alejarse del miedo. Gente negativa que no tiene una sola opción positiva que brindarte, un solo comentario. Gente descalificadora. ¿Qué son gente descalificadora? La que siempre te dice no lo hagas, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Gente envidiosa, mete culpas y gente agresiva verbalmente. Procura buscar información veraz para evitar la incertidumbre. Como decía ahora, es importante que te informes, porque en la medida que conozcas, te sientes más seguro, segura, confiado o confiada y protegido. Procura mantenerte ocupada o ocupada. Evita el ocio, porque a veces el ocio hace pensar más de la cuenta. Y por lo general, por nuestra naturaleza, siempre tendemos a pensar más lo negativo que todas aquellas oportunidades que podamos tener. Escucha música que te anime, que anime el alma. Recuerdos que te hacen sentir feliz. Recuerdos que te hacen sentir que eres capaz y volver a revivir los logros, aunque no los tengan en el presente. Cultiva y contagia en los demás el optimismo a pesar de las circunstancias. ¿Por qué lo digo? Porque una mente con miedo, como lo decía anteriormente, no logra ver salidas, no logra ver la luz del sol. Está inmersa en la sobrevivencia y no tiene más capacidad que para respirar. Recuerda, el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Si crees en tu miedo, lo creas. Así de poderosa es la mente. Ahora bien, si estábamos hablando del miedo, también estamos diciendo que el miedo provoca estrés. Claro que sí. Pero, ¿qué significa el estrés? El estrés es un mecanismo de sobrevivencia que reacciona para adaptarnos en la presencia de una amenaza y un peligro. Bien lo mencionábamos ahora. El estrés es producto de dos factores. El primer factor, los cambios. Es decir, los cambios ocasionan estrés. ¿Por qué? Porque los cambios exigen de nosotros más esfuerzo. Demandan de nosotros más esfuerzo, más energía y más compromiso. Entonces, genera estrés. Otra de las razones es porque el esfuerzo que hacemos por adaptarnos a una situación de cambio es tan grande que nos termina agotando o haciendo sentir vulnerables. Es decir, nos hace sentir miedo. Esas son las dos causas. Si algo a usted no le causa miedo ni temor, usted no se estresa. Pero si algo le causa temor, pánico, miedo, es increíble cómo nos ponemos. De hecho, el estrés no solamente se siente en la mente, se siente en todo el cuerpo y tiene muchísimas manifestaciones.
Cuando la sensación de estrés es cotidiana, provoca problemas en la salud física, nos duele todo, a veces también sentimos mucho sueño, a veces sentimos mucha ansiedad, nos duele la espalda, nos duelen los brazos, ¿de acuerdo? Provoca muchísimos problemas, pero también provoca problemas emocionales y a nivel mental afecta la memoria. No sé si les ha pasado, después de un día estresante, al otro día a uno se le olvida todo. O si uno se acuesta y comienza a pensar en todo lo que tiene pendiente, al otro día también se le olvida todo. Bueno, eso es un efecto del estrés. El estrés tiene su parte buena en el sentido que volvemos y repetimos. Ante situaciones de emergencia es lo que nos permite huir y ponernos al salvo. Pero cuando el estrés se convierte en algo cotidiano en su vida, realmente provoca graves problemas en tu salud, en todos los sentidos. Y tampoco nos permite superar la situación. Algunos signos de estrés, bueno, vamos a ir haciendo check. A veces yo sé que muchos tenemos muchos signos, algunos unos pocos, pero es importante identificarlos. Tenemos entonces las migrañas, los dolores de espalda, la tensión muscular, no sé, a veces uno siente que lleva como un elefante del lado derecho de la espalda y un gorila del lado izquierdo. El agotamiento físico, ese agotamiento que te levantas y sientes que has corrido una maratón. Los mareos, el descontrol emocional, ¿y a qué me refiero al descontrol emocional? De que de pronto nos volvemos menos tolerantes, más agresivos, estamos a la defensiva. La disminución en la atención y en la memoria es, ¿qué me dijo? ¿Cómo fue? Ah, sí. No lo recuerdo. Bueno, eso es parte del estrés. Los niveles altos de irritabilidad, o sea, nos volvemos intolerantes. Pasamos todo el día, como digo yo, alterados. El vértigo, que es parte también del mareo, ¿verdad? Esa sensación que te vas a un lado al otro. Muchos vértigos tienen, más allá de un problema en el oído interno, es más del estrés. La sensación de pánico. Hay gente que tiene ataques de pánico tremendamente. Cuando se pone en un ataque de pánico, ese cerebro reptiliano en su máxima expresión de sobrevivencia y por supuesto el cuerpo se pone en alerta y esto evidentemente es un tipo de estrés. Provoca accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Esos que llaman derrames isquémicos en el cerebro, que se revientan pequeñas, digamos, arterias, ¿verdad? Eso también lo provoca. Pérdida de la memoria, evidentemente, también, y ya lo habíamos anotado. Bueno, esos son algunos signos de estrés, pero no vine a dar solamente una lista de los signos de estrés. Hay consecuencias del estrés en su conducta que usted debe conocer para poder estar consciente y poder rebatirlos. La primera conducta como consecuencia del estrés es la limitada capacidad de sentir dolor emocional. Es decir, uno se vuelve indiferente, pasco, insensible. De hecho, ni siquiera es solidario ante la tristeza. Y evidentemente tiene manifestaciones de menos tolerancia. Otra consecuencia es que se modifica la empatía que sentimos por los demás. Dependiendo del nivel de estrés, usted se vuelve menos servicial, menos empático, menos solidario y le cuesta más ponerse en el lugar emocional del otro. El estrés hace de alguna manera que nos volvamos egocéntricos y disminuye esa capacidad de distinguir las emociones de los demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo y no me importa. Pero si fuera por lo menos que me importara a mí mismo o a mí misma de manera positiva, pero no, es de una manera totalmente negativa. Provoca que estemos propensos a romper vínculos, a abandonar tareas, a dejar metas que nos hemos propuesto en la caja del olvido.
Padres con estrés dificultan la capacidad de sus hijos para recuperarse de situaciones difíciles y de traumas. Es decir, de alguna manera también nos convertimos en un espejo o en un ente que irradia de alguna manera estrés. Ahora, no todo tiene que ser tan negativo. Tienen que haber estrategias para liberar al cerebro y al cuerpo de los efectos dañinos del estrés. Si usted considera que atraviesa un proceso de estrés, usted puede aplicar alguno de estos pasos. Y me refiero al número 1. Descubra sus estresores. O sea, ¿quiénes son o cuáles son las situaciones que a usted le estresa? Identifíquelas y tome acciones para que dejen de tener la misma injerencia en usted. Sea consciente y busque alternativas para que eso que pasa en el entorno o eso que le dice alguien no le estrese tanto. Busque soluciones. La segunda, procure dormir y procure dormir bien. La tercera, genere espacios de placer, de diversión. No todo es trabajo en la vida y eso me lo he tenido que repetir 550,000 veces. ¿Por qué? Si no dejo de vivir y disfrutar lo que la vida me da. Aprenda a relajarse. Ahora hay muchas formas. He escuchado y he vivido la experiencia de la meditación. Excelente. De los ejercicios de respiración. Realice algún tipo de actividad aeróbica o practique algún tipo de deporte. Esto implica liberar toxinas que están en nuestro cuerpo a raíz del estrés. Controle lo que come. A veces comemos por ansiedad y comemos más de la cuenta o cosas que nos hacen daño. Finalmente, recurra al gimnasio cerebral. Y más de uno me debe estar preguntando, bueno, ¿pero dónde queda el gimnasio cerebral? En usted mismo. Hay muchas formas de ejercitar el cerebro, la memoria, la atención, como se ejercita también un músculo de su cuerpo. Y eso le genera una sensación de placer, le genera un neurotransmisor que se llama dopamina, que está muy relacionado con esa sensación de felicidad, de recompensa. Bien, ahí tiene usted ya 7 pasos que quiero ahondar en ellos. ¿A qué me refería? Permítame un momentito. Procure dormir bien. Dormir bien facilita el análisis de las situaciones que implican situaciones difíciles. Cuando usted no duerme bien, al otro día no encuentra tampoco la salida. Practique ejercicios de respiración antes de dormir. Respire profundamente, sostenga y bote en 3 antes de dormir. No lo haga rápido porque puede hiperventilar y sentirse mareado o mareada, pero haga ejercicios de respiración. Practique la meditación, escuche música relajante antes de dormir y por favor, no vaya a la cama si acaba de cenar. ¿Por qué? Porque cuando acabamos de cenar, toda la sangre se va al estómago para poder empezar ese sistema digestivo. Hay menos oxigenación en el cerebro. Y si tenemos tantas cosas que pensar, imagínese el esfuerzo tan grande y el gasto de energía que usted va a tener digiriendo lo que acaba de comer, más todo lo que lleva en su inconsciente al dormir. Todo lo anterior reduce el agotamiento cerebral. Genere los espacios de alegría o felicidad. Las personas que contrarrestan el estrés con el humor mejoran su sistema inmunológico, se enferman menos, sufren un 40% menos de infartos en el miocardio y viven más. Sonría. Cada mañana haga el ejercicio de sonreír. No importa la situación que usted esté atravesando, sonría. Al fin y al cabo, el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Así que practiquen el ejercicio de sonreír. Aprenda a relajarse, como bien decía ahora, existen muchos métodos, entre ellos la meditación. Recurra a estas técnicas de relajación, le van a ayudar muchísimo. Favorece además su memoria, la empatía, el sentido del yo, el quererse, el valorarse, el reconocerse y por supuesto disminuye el estrés.
Decíamos hace un momento que realizar actividades aeróbicas. Practique el deporte que usted quiera, pero hágalo con regularidad. En la medida que usted practique un deporte, sus habilidades mentales se desarrollarán aún más. Es como si lográramos desarrollar un cerebro más hábil hasta 50 años después. La actividad aeróbica contribuye también a la memoria. Oxigena el cerebro. Es como ir ordenando cada tema, cada situación en una cajita y poder ser capaz de recordar dónde está cada tema. El beneficio del ejercicio es acumulativo en el mediano y largo plazo. Libera el estrés y ¿sabe qué? Va a mejorar muchísimo su desempeño. Hablamos de controlar lo que come. Los malos hábitos alimenticios predisponen también a enfermedades. No solamente el alimento nos ayuda a sobrevivir, hay alimentos que también nos provocan enfermedades y que dañan los vasos sanguíneos y por ende disminuyen nuestro rendimiento, nuestra capacidad cerebral. Las personas estresadas suelen comer comidas rápidas a cualquier hora y fíjese que lo hacen más por ansiedad que por hambre. Quienes tienen pésimos hábitos alimenticios presentan reducción en el tamaño del cerebro en su conjunto, o sea, se encoge su capacidad. Ahora bien, en cuanto al gimnasio cerebral, esto implica una serie de metodologías, instrumentos para entrenar al cerebro en aspectos tanto intelectuales como emocionales. Es decir, usted puede aprender a manejar el estrés, usted puede aprender sobre inteligencia emocional, cómo soportar a otros, cómo comprender a otros, que en alguna manera te pueden alterar el día. Contribuyen a resolver situaciones estresantes del entorno y preparan a las personas para enfrentar los desafíos a los que estamos expuestos cotidianamente. Nos permite también realizar un diagnóstico de cuál es nuestro nivel de estrés. Recomendaciones finales para evitar el estrés. 4 recomendaciones. La primera, elige palabras que salen de tu boca, que sean positivas. ¿Por qué? Porque las palabras predisponen pasar un estupendo día o un mal día. Si yo me levanto en la mañana, hoy voy a tener un buen día, gracias, en gratitud, hoy voy a intentarlo todo, sé que hoy va a ser un día diferente, hoy es un nuevo día. Seguramente ese día va a ser estupendo, o al menos no va a ser malo. Pero qué pereza levantarme, qué desgracia, otro día más, qué problema, hay que hacer esto, este país, aquí, la situación. Entonces déjeme decirle que ese día va a terminar mal. Así que cuide mucho lo que dice de usted mismo y cuide mucho las palabras que salen de su boca, porque también te pueden estresar. Las acciones de los demás hablan de sí mismo, no de ti. Si alguien no vino contento hoy, si alguien no amaneció de mal humor en la casa, en su familia, algún compañero, aunque estemos trabajando por teletrabajo, comprenda que es su situación, no la suya. Ha de ser que está pasando por un momento difícil o siente demasiado miedo y estrés. Toma conciencia si lo que piensas y sientes es una realidad o es una suposición. Toma conciencia si lo que está pasando en este momento que usted está viviendo realmente es tan fatídico y tan tremendo. Recordemos que las creencias también dominan nuestra mente y a veces nos adelantamos. Sobre todo el tema de la escasez, que es uno de los temas que más alerta al cerebro reptiliano y lo pone en estado miedo. El miedo a la escasez. ¿Cómo voy a hacer el otro mes? ¿Cómo voy a hacer acá? ¿Y cómo voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a hacer con el otro? ¿Y si pasa esto? ¿Y si no puedo pagar lo otro? Detente.
y mira alrededor. ¿Hay algo realmente tan peligroso que está tentando tu vida ya? O sea, que te puede matar ya. ¿O estás sobredimensionando esa situación? Evidentemente puede haber una situación, no estoy diciendo que la nieguen, pero darle el valor que corresponde. Mírate. ¿Respiras? ¿Tu corazón late? ¿Sientes? Importante hacer un alto en el camino para poder distinguir si ese temor es infundado o realmente es una realidad. Siempre hay una mejor forma de hacer y lograr las cosas. No temas a los cambios, porque las consecuencias son mayores cuando no los asumes. Adáptate a ellos, pero para eso necesitas bajar los niveles de estrés y los niveles de miedo, porque si no, tu cerebro no está en capacidad de identificar oportunidades, posibilidades y opciones. Soy Helen Badilla y este fue mi mensaje para usted. Gracias.